Quiero que abra su Biblia conmigo en el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31 es un capítulo entero dedicado a describir el carácter de una mujer virtuosa. Si usted, hombre soltero, y está deseando o está buscando cómo con quién casarse, debería darle una repasada a Proverbios 31. Ahora, si usted es una joven, usted es una mujer, usted puede aprender mucho de lo que significa verdaderamente ser una mujer valiosa ante los ojos de Dios y ante los ojos de la gente que la rodea. Entre todas las cosas que describe Proverbios 31, nos habla de una mujer que es mamá, una mujer que tiene hijos que se levantan a bendecirla. Mira, esta es una época, mi hermana y mi hermano, pero ahora quiero hablar especialmente a las mujeres. Así es que si usted es hombre, no diga, bueno, está bien, entonces me voy a dormir un rato en lo que el pastor le habla a las mujeres. No, porque usted seguramente, si es un hombre, tiene una esposa, o si usted es soltero, tiene una mamá. Así es que si usted quiere hoy valorar un poquito más a su esposa o a su mamá, ¿por qué no escucha esta predicación? Mire, el ministerio de la maternidad, créeme que es para valientes, hermano. No cualquiera puede desempeñarlo. Desde el mismo momento de la concepción comienza el trabajo de una madre. ¿Por qué? Porque una pequeña vida se va formando en el interior de ella. De hecho, el cuerpo de la mujer va a comenzar a experimentar cambios y a padecer incomodidades conforme van pasando los días y las semanas. Usted si ha tenido ese privilegio de ser mamá, usted creo que sabe mejor que yo todo lo que viene cuando una pequeña vida se está formando en su interior, desde los mareos, las náuseas, los dolores, las incomodidades al caminar. De repente ese vientre se va expandiendo y de repente se va haciendo más y más grande, y obviamente la mujer va sintiendo los efectos, ¿verdad?, de ese pequeño ser que se va formando en su interior. Pero yo le digo que la maternidad es verdaderamente un ministerio para valientes. Porque yo conozco mujeres que aún embarazadas ya de 8, a veces hasta ya de los 9 meses, ellas siguen con sus actividades, sus tareas cotidianas, barren, lavan trastes, preparan comida, atienden a los hijos que ya están ahí con ella. Muchas todavía salen y trabajan fuera de casa, y aunque créame que la incomodidad que produce la gestación no las detiene a ellas. Créeme, hay mujeres que yo verdaderamente me quito el sombrero, porque sí uso sombrero de vez en cuando. Me quito el sombrero cuando veo el valor de esas mujeres. Ahora, eso nada más es el comienzo, hermano. Porque llega un punto cuando ya la mujer siente ya los síntomas de que el bebé ya está a punto de llegar. Ahí comienza, créeme algo, hermano, que yo le doy gracias a Dios de que yo no voy a parir un hijo jamás. Y gracias a Dios, pero yo creo que a los primeros minutos me desmayo y a la media hora me muero. Porque la verdad
créeme, y usted si es mamá, seguramente, hermana, usted nos puede explicar mejor todo el dolor, el sufrimiento físico, la aflicción, el sudor que produce esa labor de parto. Créeme, hay los hombres acá más bravos, esos hombres que se las dan acá de muy, créame que cada uno de nosotros nos echaríamos a correr si tuviéramos que pasar por esos momentos críticos. Hay mujeres que han padecido esos dolores del parto por horas, algunas por días, hermano. Usted, si ha tenido la experiencia de tener a sus hijos en el seguro social o en un hospital público, yo creo que usted me puede decir lo que se siente tener un hijo cuando está en un hospital de esa naturaleza. Y créame, son momentos tremendos. Ahora, ¿de veras va a haber escuelita? Aleluya, pero yo ya me piqué aquí. Pero bueno, mantenga ya a su niño ahí. Y niños, escuchen, porque para que ustedes vinieran a este mundo, sus mamis tuvieron que pasar momentos de mucho dolor. Caray, yo pensé que iban a decir amén las mamás, pero gloria a Cristo. A ver, cierre. A ver, papás, vamos a hablar de la importancia de un papá. Bueno, después de ese tiempo en donde la mujer ha tenido que batallar con todo ese sufrimiento, uno pudiera decir, bueno, pero ya se acabó, mira, gracias a Dios el bebé ya nació y ya ahora, ya se acabó la chamba. Pero ¿cuántas saben que la chamba apenas va a comenzar, hermana? Apenas va a comenzar lo bueno. Porque desde el momento en el que se llevan al bebé con ellas a casa, ya nunca la mujer va a volver a dormir como antes. Mi esposa me decía, oh no, yo antes podía dormir muy bien, yo podía dormir parejito, desde que me acostaba hasta el otro día que me levantaba, dormía de una manera interrumpida. Dice, pero cuando nació Sophie, dice, se me acabó eso. Y después vino Fer, y total que a la fecha, pobre de mi esposa, no ha podido dormir 8 horas desde hace como no sé cuántos años. Ahora, no solo es dejar de dormir, es estar al pendiente de ese bebé, de ese niño que va a requerir de la atención. Ahora yo sé que habemos hombres que somos muy baquetones y que simplemente nos tiramos a dormir, nos ponemos una almohada encima y a veces el bebé puede estar chille y chille, y la que se levanta es la mamá, y la que atiende cuando el bebé tiene un cólico, cuando se enferma, cuando tiene pesadillas, cuando trae la energía de la bomba atómica, es la mamá, porque ese bebé va a ir creciendo, hermano. Ese bebé va a ir creciendo y de repente va a tener una energía que tú ya no sabes de dónde se apaga el chamaco, ya no sabes cómo quitarle la pila, porque él quiere seguir batallando, él quiere seguir dando guerra, y muchas veces la mamá está preparando las cosas de la casa porque al otro día se va a ir a trabajar. Ahora, uno diría, bueno, pero mientras son niños, ¿verdad? Una vez que ellos ya se pueden bañar solitos, pueden comer solitos, ya no son tan dependientes, se acaba el trabajo de una mamá. Pero a ver, mamás que tienen hijos adolescentes, ¿eso es cierto? Conforme el niño o la niña va creciendo, también van creciendo las preocupaciones, porque hay adolescentes bien pasados de lanzas que vienen en una etapa de rebelión, en una etapa de inmadurez, en una etapa en donde, créeme, afligen mucho el corazón de sus propias madres. Y
Hay mujeres, bueno, ya las que conocen a Cristo, que van a estar largo tiempo en oración, muchas veces ayunando por ese hijo, por esa hija que nomás no sienta cabeza, que es rebelde, que anda metido en problemas, que anda metido en dificultades. Y las mujeres, las mamás cristianas, porque acá hablo de mamás cristianas, créeme, van a pasar horas en sus rodillas clamando a Dios por ese joven, por esa jovencita que no está sirviendo a Dios. Y uno pudiera decir, oh bueno, pero cuando siente cabeza, cuando se case, cuando tenga hijos, ahora sí va a madurar y la mamá va a poder descansar. Y ahora yo les pregunto a las hermanas que ya tienen hijos casados, ¿eso es cierto? Que tu hijo, que tu hija se case no quiere decir que inmediatamente agarre la madurez. Hay muchos que ni siquiera están casados, que se juntan en un acto de inmadurez. No era su tiempo, no era su momento, pero bueno, les agarró ahí la locura. Y en lugar de que fuera un descanso para la madre, fue un momento más o un motivo más, de aflicción y de estar batallando, imaginando, mirando cómo aquel hijo, aquella hija que ella tuvo en sus brazos, hoy está metido en problemas con su propia familia, o mamás que luchan o que están destrozadas mirando cómo sus hijos están atados a vicios, o cómo no quieren ver nada con Dios, o que todo el tiempo están en problemas, en dificultades. ¿Qué es lo que hace una mamá cuando mira eso? Mira, hay algo que yo he mirado, no lo conozco por experiencia propia, porque yo no soy una mamá y nunca lo voy a hacer. Pero aunque ya el hijo sea un viejote de unos 40 y tantos años, ellas lo siguen viendo como su bebé chiquito, lo siguen mimando, lo siguen consintiendo, siguen pensando algunas de ellas que pobre de su bebé, que todo mundo está en contra de él o de ella. A veces también las mamás no son muy juiciosas, a veces el amor las puede cegar. Entonces, ¿cuándo es que acaba el trabajo de una mamá, hermano, hermana? Hasta que ella deja de ser mamá. ¿Y cuándo es que deja de ser mamá? Cuando ella parte a la eternidad. Hasta ese día ella deja de ser mamá. Tal vez ya el hijo, te digo, ya está grandote, ya está bigotón, ya está... pero para ella sigue siendo su bebé. Sigue siendo ese niño chiquito o esa niña chiquita que antes ella podía cargar con facilidad, aunque ya la mujer sea una mujerzota, grandota y hasta con hijos. Ella dice, oh, mi niña, oh, mi niño. Mira, el ministerio de la maternidad, hermano, es un ministerio para valientes. De verdad. No cualquiera puede cumplir ese ministerio. ¿Por qué cree usted que al día de hoy muchas jóvenes no quieren tener hijos y mejor se compran un perrito o un gatito? Y lo visten como a un niño, y le hablan como a un niño, y le hacen pasteles en su cumpleaños, y le ponen apoditos, y lo llaman, es como su niño, ¿verdad? Porque al final un perrito o un gatito no va a tener la misma demanda que tiene un bebé o un niño humano. No es otra cosa, hermano. No es otra cosa más que ese temor a lo que se tiene que enfrentar en la maternidad. No es otra cosa más que ese temor. Dice, oh, puedo descargar mi amor en ese animalito, puedo tratarlo como si fuera un niño o un bebé, pero sin las dificultades. No tengo que cambiarle el pañal, no me va a doler parirlo, no me va a preocupar si el perrito anda metido en drogas o en alcoholismo, no me va a preocupar si al rato el gatito ya anda metido con una gatita de mala reputación. No me va a preocupar nada de eso. Escucha, si tú hoy has decidido y Dios te ha dado esa bendición de ser una madre,
Créeme que desde aquí yo te reconozco, hermana. Yo no conozco toda tu historia. Conozco de ustedes muchas cosas, pero no conozco toda tu historia. Pero si tú hoy tienes hijos y los estás criando, pueden ser muy chiquitos o pueden ser ya muy grandotes, pero desde aquí yo te reconozco y te doy un aplauso. Porque hoy quiero predicarte un sermón al cual he puesto por título Un ministerio para valientes. Y quiero hablarte de una mujer que fue mamá. Fue mamá en tiempos muy críticos, cuando tener un hijo era más motivo de preocupación que de alegría. Y me refiero a Jocabed, la mamá de Moisés. Tal vez todos conocemos a Moisés. Desde los niños chiquitos, tú puedes ver que niños pueden identificar a Moisés abriendo el mar rojo. Los niños pequeños pueden identificar a Moisés con las tablas de la ley. Todo mundo conocemos a Moisés. Moisés, el que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, el hombre que Dios usó poderosamente para librar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero pocos sabemos quién es Jocabed. Si yo le preguntara, oiga, ¿conoce a Moisés? Sí, claro, amén. ¿Y sabe quién es Jocabed? Diría, ¿qué? Jocabed era la mamá de Moisés. Mucho de lo que hizo Moisés, siendo ya un hombre adulto, tuvo que ver todo con lo que su mamá sembró en él cuando él era un niño influenciable. Hace un par de semanas yo hablaba de que los niños son como esponjas. Ellos retienen todo lo que ven, bueno o malo, y ellos de manera consciente o inconsciente lo reproducen. De algún modo todos aprendemos imitando. Moisés, siendo ya un hombre mayor, un hombre grande, todo lo que su mamá sembró en él cuando él era pequeño, lo llevó a un destino glorioso en Dios. ¿Por qué no vas conmigo al libro del Éxodo? Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Versículos del 1 al 3. Mira lo que dice la palabra de Dios en esta mañana. Éxodo capítulo 2, versículos de 1 al 3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Vamos a seguir leyendo. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija del Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, es decir, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ahora quiero hablarte acerca de un ministerio para valientes. En el momento en el que Jocabed tuvo a su hijo, ella no solo tuvo que enfrentar las aflicciones y los dolores del embarazo y del parto que enfrenta toda mamá.
Aparte de eso, ella tuvo a su hijo en un momento, le decía yo hace un rato, que era más motivo de preocupación que de alegría el tener un bebé varón. ¿Por qué? Porque el faraón había dado la orden de asesinar a todos los niños varones que nacieran en el pueblo de Israel. Justo en ese momento, justo en esa época, Jocabed decidió tener a su bebé. Ahora escucha, yo le decía hace un momento, en la maternidad es un ministerio para valientes. El día de hoy no muchas mujeres quieren tener bebés porque dicen son momentos difíciles. Muchas salen por la tangente, mejor abortar. Es más fácil abortar que tener que enfrentarme con el el problema de tener un bebé. Hay unas que aún así deciden tenerlo, pero no disciernen que hay mucho peligro. Hoy el faraón, que es una representación del diablo, sigue queriendo asesinar a los niños varones. Les está quitando su identidad. Ahora casi que es un problema ser un varoncito. Casi es un problema. Oh, tú no puedes ser un niño sin enfrentarte a la duda. Oh, en las escuelas se está adoptando eso de que los niños y las niñas ya no tengan sus comportamientos de niño y de niña. Ahora pueden comportarse como niño, pueden comportarse como niña, no importa. Aquí el asunto es que el diablo sigue atacando la masculinidad y la feminidad desde el mismo momento de que ellos son esponjitas que pueden absorber todo. ¿Qué es lo que hacen muchos padres, muchas madres de familia? Ellos se olvidan de sus niños, sí, les proveen para las necesidades materiales, les dan de comer, los mandan a la escuela, les compran ropa. El asunto es que no se preocupan o no se ocupan de las necesidades o de los tiempos tan críticos que estamos viviendo en estas épocas. Créeme, esta es una de las épocas en donde ser un niño o ser una niña es lo más difícil. Es muy difícil. Ser un niño, ser una niña. Es muy difícil criar a un niño o criar a una niña en esta época. En la época de Jocabed era igual. Faraón había dado la orden de asesinar a todos los niños varones. Pero Jocabed, hermano, no era una mujer cobarde. Ella sabía que ese regalo que Dios le había dado a través de este pequeño niño era una responsabilidad suya. Lo curioso de aquí, hermano, es que en la Biblia nunca vemos al papá de Moisés actuando en él. Y eso es terrible. Conocemos el nombre del papá de Moisés, pero nunca lo vemos a él ejerciendo una influencia sobre el niño. Y eso es triste, pero al mismo tiempo es muy real, porque el día de hoy hay padres que no ejercen ningún tipo de influencia sobre la vida de sus hijos, o la influencia que ejercen es una influencia totalmente negativa. Es una influencia negativa. ¿Qué va a hacer aquí entonces una madre cristiana? Dejar que el mundo, dejar que el diablo, dejar que la negligencia del padre de ese niño o de esa niña hagan lo que sea con ellos. No, hermano. Ahí, de verdad, si el papá de ese niño o de esa niña es un insensato, ya ni le digo lo que pensé, pero si él no ayuda, si él no colabora en la crianza, ya no le estoy diciendo en la manutención, sino en la influencia de Dios para ese niño, para esa niña, hermana, a ti te va a tocar entrarle al quite.
Tú no puedes dejar que Faraón asesine a tus hijos. Mira, la maternidad es un ministerio. Ministerio significa servicio. Es un trabajo que hay que hacer, y para que tú puedas tener un ministerio eficaz, tú debes amar lo que haces y amar a quien sirves. De otra manera, no vas a tener un buen ministerio. Tú necesitas amar lo que haces y amar a quien sirves. Y tú debes entender esto: Dios ha puesto en tus manos pequeñas vidas a las cuales tú vas a influir. Velo en el término de semillas. Tú puedes sembrar la semilla, puedes cuidarla, puedes regarla, puedes abonarla, puedes defenderla contra las plagas, y créeme, esa semilla va a crecer como un árbol sano. Pero al mismo tiempo tú puedes ser negligente y aventar la semilla por donde quiera, y probablemente esa plantita no se logre. Jocabed entendía algo: este niño es una bendición para mí. No sé por qué Dios me lo dio en este tiempo, pero este niño es una bendición para mí. Contrario a las mamás de otros grandes hombres de la Biblia, Jocabed no era estéril. Ella ya tenía 2 hijos antes de Moisés. Ella tenía a Aarón y tenía a María. O sea, no es que le faltara un bebé más. O no es que ella estuviera con el anhelo solo de ser madre. Ella entendió algo: Dios me mandó a este niño en este tiempo, yo no sé por qué, son tiempos críticos, son tiempos difíciles, pero yo voy a tener a este bebé y lo voy a criar en el temor de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque si tú te acuerdas de lo que leímos hace un momento, Jocabed pertenecía a la familia de Leví. Ellos eran los que Dios iba a elegir para el sacerdocio. Una familia sacerdotal, hermano, no era una familia ordinaria. ¿Por qué? Ellos conocían la palabra de Dios. Ellos servían en las cosas de Dios. Haga de cuenta, se lo voy a poner en este contexto. Era como una familia cristiana en estas épocas. Usted sabe o se entiende que una familia cristiana no debe funcionar igual a una familia del mundo. En el mundo, mire, la familia es una especie en peligro de extinción. Puede haber cosas terribles, pero una familia cristiana debe notarse una diferencia. No le digo que una familia cristiana es perfecta, pero no debe ser igual a una familia del mundo. Bueno, la familia en la que creció Moisés era una familia sacerdotal. Era una familia en la cual la palabra de Dios se hablaba. Era una familia en la cual las cosas de Dios eran preeminentes. Porque te acuerdas de la historia, ¿verdad? La mamá depositó al bebé en una arquilla, pero después ella misma se encargó de criar a ese niño conforme a las cosas de Dios. Ahora, ¿eso qué nos habla a nosotros? Hermana, haz lo que tengas que hacer, el precio que tengas que pagar, pero que tus hijos conozcan a Dios. Lo que tengas que hacer. Ay, no, es que ahora no voy a ir a la iglesia porque me voy a ir a pasear, me voy a ir a hacer quién sabe qué cosa. Mira, de verdad, si vieras cuántas lágrimas te vas a ahorrar el día de mañana si tú haces que tus hijos crezcan en los caminos de Dios ahorita que tú los puedes influir. No sabes, mira, he visto decisiones tan torpes de mujeres, de hombres, que en sus malas decisiones se han llevado a sus hijos de la iglesia, y el día de hoy no se la andan acabando. No se la andan acabando. Yo lo vi en Tlaxcala.
Yo llevo muchos años y conozco gente, conozco niños que llegaron a la iglesia siendo pequeños y en alguna torpeza, en alguna mala decisión de sus padres, que ellos se alejaron de la iglesia, arrastraron con ellos a los niños y esos niños el día de hoy andan en situaciones muy tristes. Pero también he visto, gracias a Dios, he visto el lado contrario. He visto gente que ha tenido problemas, que ha tenido dificultades, porque yo decía en el estudio bíblico, la vida cristiana no es una vida de color de rosa, pero ellos perseveraron, permanecieron en la iglesia, siguieron sirviendo a Dios, y el día de hoy sus hijos, que yo los conocí siendo niños, el día de hoy son jóvenes que están cosechando las bendiciones de crecer en la iglesia. Yo conozco niños, jóvenes y jovencitas el día de hoy que yo los miré siendo niños. Y tú puedes ver cómo va creciendo uno y cómo va creciendo otro. Hermana, ahórrate lágrimas innecesarias. No seas insensata. Y que tú piensas, bueno, la iglesia o no la iglesia, eso es irrelevante. No, hermana, procura, paga el precio que tengas que pagar para que tus hijos puedan crecer en los caminos de Dios. Tal vez tú no te has puesto a pensar en eso, porque no lo has visto desde el punto de vista de una semilla que se planta y de un arbolito que va creciendo. Va a haber plagas. Así como plagas atacan una planta, un árbol, que vienen y se lo empiezan a comer o empiezan a dañarle la corteza o las raíces o los frutos. Va a haber plagas que van a venir a querer dañar a tus hijos. Desde que ellos son niños o cuando ellos ya sean adolescentes, va a haber cosas. Y si tú simplemente estás cruzada de brazos, si tú simplemente estás esperando a que esto se arregle solo, te voy a decir algo: no se va a arreglar solo. No se va a arreglar solo. Va a llegar un momento en el que te puedes arrepentir por no haber cuidado esa plantita, porque quiero hablarte de las demandas del ministerio. Todo ministerio tiene sus propias demandas y sus propios sacrificios. Eso lo podemos ver aquí en la iglesia. Aquellos que tenemos ministerio, sabemos que tenemos nuestras demandas, que tenemos sacrificios. La gente de ministerio, hermano, créame, está aquí antes de que usted llegue y se va después de que usted se va. Gente, usted puede venir y simplemente venir y escuchar, pero la gente de ministerio ya estuvo trabajando, ya estuvo invirtiendo, ya estuvo sacrificándose para que nosotros pudiéramos ser beneficiados. Bueno, la maternidad, decía yo hace un momento, es un ministerio que va a tener sus demandas y sus sacrificios. Y a veces esos sacrificios y esas demandas tienen que ver con tomar decisiones. Yo le decía hace un momento, a veces el amor ciega los ojos de una madre. A veces ese amor que ella siente por su hijo o por su hija le ciega los ojos, y créeme, eso es muy peligroso. Eso tal vez es sublime y tal vez es bonito en las películas de Pedro Infante y de Sara García, pero eso en la vida real es algo muy peligroso. Tú no debes dejar que los sentimientos gobiernen tus decisiones cuando se trata del futuro de tus hijos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es pararte firme en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, en las cosas que Dios hace. Le voy a decir algo, hermana. Usted ama mucho a sus hijos, yo no tengo ninguna duda de ello. Los ama más que nadie sobre esta tierra. Pero les voy a decir algo, no los ama usted más que Dios. Dios ama a sus hijos mucho más y mucho mejor que usted misma. Jocabed tuvo que enfrentar una decisión que le quebró sin duda el corazón. ¿Cuándo? Cuando ella tuvo que dejar a su hijo en esa arquilla,
sobre el río. Mire, lo leemos bien fácil en la Biblia. ¿Usted cree que ella no lloró cuando vio a ese bebé? Y dice que lo vio hermoso. Bueno, para las mamás todos los bebés, su bebé es hermoso, ¿verdad? Tal vez otros digamos, hermana, lo ama mucho. Pero para toda la mamá su bebé es hermoso. Bueno, Jocabed experimentó lo mismo con su bebé, lo miró hermoso. Por eso fue que ella lo guardó de ese destino que Faraón tenía para él. ¿Usted cree que ella no derramó lágrimas y el corazón lo tenía quebrado cuando estaba preparando esa arquilla en la cual iba a depositar al bebé? Y cuando ella tuvo que soltarlo en el río y dejarlo a la voluntad y a la providencia de Dios. Pero ella sabía algo. Si ella no tomaba esa decisión, Moisés sería asesinado por el faraón. A veces, hermana, hacer la voluntad de Dios en la vida de tus hijos va a quebrarte el corazón. A veces Dios va a tratar con tus hijos de una manera en la que a ti te va a quebrar el corazón, pero yo quiero decirte algo: confía en el amor y confía en la bondad y en la fidelidad de Dios. Tú puedes confiar en eso. Va a haber veces en las cuales tus oraciones por ellos va a hacer que Dios trate con ese hijo o con esa hija. Y a veces tú, para ahorrarte unas lágrimas, dices, no, mejor no, y los alejas de la voluntad de Dios. Y yo te voy a decir algo: mejor paga unas lágrimas por el momento en lugar de que derrames lágrimas toda una eternidad porque ellos se perdieron. Mejor, por un momento. Es como cuando tú llevabas a tus niños chiquitos a que les pusieran la vacuna y tú veías una jeringota, una agujota que le iban a poner al bebé. Y tú llorabas y decías, porque veías como ese bebé gritaba de dolor cuando le clavaban la aguja. Pero si tú no hubieras hecho eso, tal vez hoy tu niño no estaría contigo o no estaría en las condiciones que está a causa de una enfermedad. Hay algo en lo que tú debes de estar muy alerta, hermana. No dejes que el amor por tus hijos nuble tu fidelidad a Dios. No dejes eso. No dejes eso. Porque nuestros hijos van a probar nuestras convicciones, hermano. Va a llegar un momento, lo hemos enfrentado o lo enfrentaremos, o tal vez lo estás enfrentando en este momento, en que tus hijos van a presionar tus convicciones. El día que eso suceda, si tú te inclinas más por tus hijos que por lo que Dios dice, créeme, tanto tú como tus hijos van a experimentar un daño terrible. Nunca pongas a competir a Dios con tus hijos. Nunca. Va a haber hijos que van a llegar a cuestionarte. ¿Y por qué? Y yo ya no quiero hacer esto. Y yo ya no quiero hacer el otro. Y además, pues ¿qué? La cristiana eres tú, no yo. Y a mí déjame vivir mi vida. Todos, sin duda, enfrentamos o enfrentaremos eso. Yo lo he enfrentado. En donde a veces viene esa lucha de poder, porque acuérdate, Faraón desea asesinarlos, pero yo me he tenido que parar firme por Dios, aunque eso me haya quebrado el corazón. Y a veces, hermano, tu hermana más bien, ese puede ser tu talón de Aquiles. Tal vez no conoces la historia de Aquiles. Era un guerrero invencible en la guerra de Troya. Mitología griega te hablo. Y ese hombre, que era un semidios, según la leyenda griega, ningún arma podía herirlo, porque su mamá, ya regresamos al punto de la mamá gallina, ¿verdad? Dice que siendo bebé, es una leyenda, pero quiero que usted entienda esto. Dice que ella lo sumergió en las aguas del lago Estigia para que Aquiles fuera inmortal, como los dioses.
Pero de donde ella sujetó al niño fue precisamente del talón, sumergió todo menos el talón. Cuando Aquiles ya era un hombre, dice que las armas no podían contra él, le disparaban flechas y todas rebotaban. Era como un héroe de Marvel en la Grecia antigua. El asunto fue que una flecha le pegó en el talón y lo mató. Cuando uno dice del talón de Aquiles, habla de ese punto ciego que tú no ves. Y a veces el amor por tus hijos puede cegarte de tal modo que tú ves que están camino a la destrucción y tú quedarte callada y tú no hacer nada por ellos. Hermano, cuando uno va camino a la destrucción generalmente hay síntomas. Chécalo. Sean niños o sean adolescentes, ya si viven fuera de tu casa, bueno, también hay cosas que te dan, no, mi hijo no está actuando bien, mi hija no está actuando bien, y ahí es donde tú no debes convertirte en una mamá, no sé si es no, creo que no es una palabra ofensiva, pero si es así, usted perdone, no encuentro ahorita otra. No te conviertas en una mamá alcahueta. Siempre párate firme por Dios. Porque hay mamás que batallan con eso. Pueden ver que el hijo, la hija va rumbo a la destrucción. Tal vez siendo desde muy chiquito. Cuando tú tienes influencia, o siendo un adolescente que todavía vive bajo tu casa, bajo tu techo, y tú simplemente quedarte callada. Ese es un caso. Hay otros casos en donde los hijos son maravillosos, o bueno, no tanto, pero en donde los hijos sí tienen inclinación por las cosas de Dios. Y donde la mamá, porque aquí estoy hablando de la mamá, discúlpeme, pero bueno, mire, ahí está una señora embarazada, en donde la mamá, en lugar de apoyar a su hijo, lo aleja de servir a Dios. Si viera que conozco también esos casos. Me acuerdo de unos jóvenes que cuando llegaron a la iglesia, estoy hablando de aquí de Cholula, ellos llegaron a la iglesia, así como los jóvenes, llegan y pues como que no muchas ganas, ¿verdad? De servir a Dios y como en su rollo ellos, pero créeme, ellos, su mamá los trajo y venían a la iglesia. Y estos jóvenes poco a poco Dios empezó a tratar con ellos. Y de repente ya venían a la oración en las mañanas venían a la iglesia después de salir de trabajar. Incluso uno de ellos se venía a la iglesia, empezaron a dar sus diezmos, comenzaron a servir a Dios y para nosotros era algo tremendo, porque cuando ellos llegaron muy así como que yo no quiero saber nada de Dios. Pero ellos empezaron a experimentar un cambio. ¿Sabes qué fue lo que sucedió? Que la mamá tuvo problemas de madurez y alejó a esos jóvenes. Cuando yo dije, Dios mío, ¿cuántas mujeres quisieran que sus hijos sirviesen a Dios y se evitaran todos esos problemas que enfrentan las mamás de jóvenes en el mundo? Pero esta mujer en su inmadurez se llevó a sus hijos porque ella empezó a tener malas actitudes y al mismo tiempo empezó a decir, no, la iglesia no. Y al final se los logró llevar. Hermana, no seas así. Si Dios empieza a traer a tus hijos hacia Él, hermana, tu papel es, claro que sí. Mira, te aseguro que va a ser algo mucho mejor que las convicciones que ellos empiecen a agarrar. Tal vez tú no le diste esas convicciones de niños, pero aquí en la iglesia, siendo ellos ya jóvenes, comienzan a agarrarlas. No seas insensata de cortar ese hilo. Porque estos jóvenes no tenían convicciones. Cuando ellos llegaron, venían casi forzados.
pero Dios empezó a trabajar en ellos. Yo me acuerdo de uno de ellos particularmente cuando comenzó a venir a la oración en las mañanas, casi se dormía, literal, casi teníamos que despertarse, ya vamos a cerrar. Pero después él comenzó a orar, a tener su propio lenguaje de oración. Y yo veía como marcadito, él empezaba a orar y él empezaba a tener un lenguaje de oración muy tremendo. No tenía convicciones y aquí las agarró. El asunto es que la mamá fue tan insensata que cortó ese hilo y el día de hoy ese joven no sirve a Dios. Moisés tuvo convicciones siendo grande. Hasta donde leímos ahí, dice la Biblia, que su mamá lo entregó a la hija de Faraón, quien lo adoptó y se lo llevó a vivir a su casa. Ahora piense usted todos los lujos y todas las tentaciones que había en la corte de Faraón. Egipto, hermano, no era, o la casa de Faraón no era una casa donde se adorara a Dios. Usted sabe eso, ¿verdad? Egipto es como una representación del mundo. Y resulta que Moisés era como un príncipe ahí. Era el hijo de la hija del faraón. Él podía tener todo lo que quisiera. Si a Moisés se le antojaba una cerveza, créeme, se la llevaban hasta con botana. Si a Moisés se le antojaba un churro de marihuana, se lo conseguían. Si Moisés quería irse a ver una película perversa, créeme, le ponían un cine solo para él, porque él era el hijo de la hija de Faraón. Todo estaba a su alcance, todo lo que el mundo ofrece, todo lo que Egipto podía darle a Moisés estaba a su disposición. Pero había convicciones en la vida de este joven. Esas convicciones fueron sembradas por su mamá cuando él era pequeño. El tiempo pasó, hermano. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 11. Porque aquí el autor de la carta a los Hebreos habla en retrospectiva acerca de las decisiones de Moisés. Hebreos 11, versículos 24, del 23, vamos a leerlo. 23 al 26. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, o sea, siendo ya un adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ya acá vemos a Moisés resplandecer como el sol. Siendo ya grande, dice, él tomó decisiones. Uno, no se identificó con Egipto, con el mundo. Rehusó, dice, llamarse el hijo de la hija del faraón. 2, escogió antes sufrir aflicciones, dice, con el pueblo de Dios, que disfrutar los tesoros de los egipcios. ¿Cómo llegó este hombre a ese punto? Por las convicciones que su madre sembró en él siendo un niño. Yo le decía, mire a sus hijos como una semilla, como un arbolito que va creciendo. Va a llegar un momento, hermana, en que tú vas a tener que soltar a tus hijos. Y eso es un momento sano y eso es un momento que debe ser así, porque también le digo que a veces el amor maternal ciega a algunas mujeres y a veces, ya le digo, son unos viejones de 35 años, siguen ahí en la casa y ya no quieren salir de ahí. No, mijita, tú, mijito, tú quédate. No, va a llegar un momento en el cual
Él y ella tienen que tomar responsabilidades. De eso se trata la vida. ¿A poco usted no vivió toda la vida con su mamá? No, usted un día tuvo que dejar a su madre, dejar a su padre y tomar sus propias responsabilidades. De eso es la vida. Va a llegar un momento en el que usted va a tener que soltar a sus hijos. Bueno, que cuando llegue ese momento, y no hablo exclusivamente de cuando ellos se van de su casa, muchas veces en sus escuelas, en sus trabajos, que cuando llegue ese momento en el que usted tenga que soltarlos, ellos vayan con convicciones firmes, como Moisés, que era un jovencito cuando llegó a vivir a la casa de Faraón y que él pudo disfrutar todo lo que quisiera, porque él era el hijo de la hija del rey. Pero algo sembró su mamá durante esa infancia de Moisés. Y después tú conoces el tremendo destino de Moisés. Tú conoces a Moisés, el libertador, el legislador, el hombre cuyo cántico se cantará por toda la eternidad, dice ahí en el libro del Apocalipsis. El hombre que un día junto a Elías está hablando con el Señor Jesucristo de lo que ocurrirá tiempo después en Jerusalén. Ves a Moisés resplandeciendo, decía hace un momento, como el sol, porque él tomó decisiones por Dios. Va a llegar un momento en el que tú vas a soltar a tus hijos y más te vale que los sueltes. Pero que cuando tú los sueltes, tú puedas ir con la seguridad de decir: yo sembré buena semilla en ese niño o en esa niña. Yo sembré una buena semilla y el crecimiento yo se lo dejo a Dios. Porque de eso se trata. Pablo, escribiéndole a los Corintios, habla de la iglesia. Dice: yo sembré. Apolos, otro hombre de ministerio, dice: él regó. Pero el crecimiento lo da Dios. Dice: aunque yo sembré, yo no soy el que los hace crecer, es Dios. Bien, ese es un principio de la siembra. Con ustedes es lo mismo. Encárguese de sembrar buena semilla. El crecimiento lo dará Dios. Va a haber turbulencias, sin duda, hermana. A pesar de la muy buena semilla que usted siembre, a pesar de sus oraciones, a pesar de sus ayunos, va a haber tiempos de turbulencia, sin duda los va a haber. Pero que eso, a pesar de eso, usted puede tener la seguridad. La semilla que sembré es buena porque es la palabra de Dios. Mis hijos me vieron sirviendo a Dios, mis hijos me vieron siendo fiel a Dios, mis hijos me vieron involucrada en la obra de Dios. Mis hijos vieron cómo yo tenía convicciones. Porque a veces, cuando dicen por ahí que nuestro ejemplo habla más que nuestras palabras. Si usted puede decirle muchas cosas: no, sirve a Dios, mira, tú deberías esto y aquello, pero si ellos no te ven sirviendo a Dios, hermano, hermana, sobre todo porque hablo de las mamás, tal vez tus palabras no tengan mucho efecto. Párate firme por Dios. Y esta es una casa santa. Aquí no vas a venir con tus rollos. Esta es una casa en donde se teme a Dios. En esta casa las reglas son así. Y dice: no, pues me voy de la casa. Y que, hermana, haz lo que hizo Jocabet. Ella dejó que el arquilla navegara por el Nilo. Y ella a la distancia veía. Va a haber ocasiones en las que tú vas a enfrentar esas presiones, esas turbulencias, pero si tú confías en Dios y eres fiel a Dios y eres obediente a Dios, yo te lo aseguro, esa semilla va a fructificar y tú te vas a gozar de esos frutos, y cuando ya mires a tu hijo, a tu hija cumpliendo el destino de Dios, vas a decir: qué bueno que me esforcé. Preocúpate. Y ocúpate sobre todo en sembrar en tus hijos ese ejemplo. Empéñate en ser fiel. No les digas: vayan a la iglesia, y tú no vienes.
No les digas, lean su Biblia y tú no la lees. No les oren y tú ni oras. No le digas, sirve a Dios y tú no lo sirves. Que ellos te vean, ¿sabes? Y ya con esto estoy a punto de cerrar. Yo cuánto le agradezco a Dios por la mamá que le ha dado a mis hijos. Cuánto agradezco a Dios. De verdad, te lo digo. Y mira qué bueno que ya se metió para allá para que no ponga roja. Ah, no, ya regresó. Luego le sigo contando. Si viera cuánto agradezco por la mamá que Dios le ha dado a mis hijos. Ella se ha encargado de sembrar una tremenda semilla. Ha habido momentos de turbulencia, hermano, varias veces. Pero la seguridad que nosotros tenemos es que Dios es fiel a su palabra y que si tú siembras buena semilla cosecharás buen fruto. Esta palabra hoy es para todos, pero en especial para las mamás. Tal vez tú ahorita digas, cómo me hubiera encantado saber esto hace 20 años, 20 y tantos años, 30 años, ahorita es muy tarde. Y como dije hace 15 días, 2 semanas, nunca es tarde en Cristo. Nunca es tarde en Cristo. Porque si Él la conoció, o usted más bien lo conoció a Él en esta época de su vida, quiere decir que este es el momento adecuado. Usted todavía tiene oportunidad de influir en la vida tal vez de sus nietos, de sus hijos, tal vez ya no como cuando ellos eran chiquitos, pero créame, sus oraciones, su clamor, su ayuno por ellos puede romper cadenas del mismo infierno, porque Dios es fiel. Él es fiel, así es que anímese con esta palabra, hermana. Yo les deseo a todos ustedes que son madres que la semilla que ustedes planten en sus hijos sea una semilla de Dios que produzca frutos de Dios y que sus hijos y sus hijas cumplan ese destino para el cual el Señor los hizo conocerle. Ustedes son mujeres de destino. Cumplan ese destino a pesar de las aflicciones, a pesar del precio. Si usted tuvo que sufrir dolor para que ese hijo viniera al mundo y ahorita tiene que sufrir dolor para que ese hijo sea engendrado ahora en Cristo, súfralo con alegría, sabiendo que después de eso viene un gran gozo. ¿Por qué no le da un aplauso al... Vamos a inclinar nuestros rostros en